Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas. Habla para ustedes una vez más el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, República de El Salvador. Estoy presentando a través del Alumbrador Cristiano mi programa Te daré lo mejor. Voy a presentar la tercera lección acerca del tema de la adoración. Mientras tanto, siempre, por favor, acompáñenme a la oración para que el Señor me dirija. Padre Celestial, nuevamente estoy acudiendo a ti para que me ayudes enormemente en la disertación de este mensaje, que sea de mucha ayuda para toda la hermandad que la escuche y que los hermanos también se interesen en difundir estos mensajes para que la Iglesia camine correctamente en lo que concierne a la adoración. Gracias, Señor, por ello. Te lo agradezco y te lo suplico todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como les he dicho, estoy tratando el tema de la adoración, lección 3. Hoy voy a ver una mirada a la palabra de Dios. Y comienzo pues con algo, como siempre, interesante, por supuesto. Jeremías fue sacado de prisión a pedido del rey Sedequías. Aunque Sedequías no estaba realmente interesado en oír palabra de Jehová, sí tenía curiosidad por saber lo que el profeta diría acerca del destino de Judá en manos de los babilonios. El rey Sedequías preguntó a Jeremías: ¿hay palabra de Jehová? Para ello voy a dar lectura a Jeremías capítulo 37, versículo 17. El rey Sedequías envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa, y dijo: ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo: hay. Y dijo más: en mano del rey de Babilonia serás entregado. La anterior es siempre una pregunta apropiada cuando uno desea servir a Dios. Pero a diferencia del rey Sedequías, deberíamos preguntar con toda intención de oír palabra de Jehová acerca de todas las cosas que procuramos saber. ¿Tiene Dios instrucción alguna para nosotros en cuanto a nuestro acercamiento a Él para adorarlo? Hay varios ejemplos de adoración que se encuentran en ambos testamentos como modelos que nos dicen en qué consiste la adoración. Haremos uso de los puntos de vista en varias lecciones de este estudio para centrarnos en dos de los ejemplos. Uno está en el Antiguo Testamento y el otro está en el Nuevo Testamento. Estos han sido escogidos por sus asombrosas similitudes que revelan por duplicado lo que Dios desea en la adoración. Yo les digo, hermanos y hermanas, pongamos especial cuidado a estas enseñanzas acerca de la adoración, porque es importante que la Iglesia de Cristo, la Iglesia del Señor, la cual Él compró con su propia sangre, se mantenga
en esa pureza de la adoración, en esa pureza de la sana doctrina. El primer elemento lo tenemos en el Antiguo Testamento y es la adoración que ofreció Abraham cuando Dios le llamó a la tierra de Moriah a ofrecer a Isaac en sacrificio. Ahí lo tenemos en el capítulo 22, esa descripción. El segundo es en el Nuevo Testamento y es la adoración de los magos que vinieron del oriente a adorar al recién nacido Rey Jesús. Está descrito esto en el capítulo 2 de Mateo. Ninguno de los anteriores es un ejemplo de un culto de adoración. Sin embargo, ambos nos dan ideas acerca de cómo adoraban los hombres cuando recibían instrucciones explícitas de Dios. Hay ciertas características que son propias de la verdadera adoración, independientemente del lugar donde se lleve a cabo. La primera característica de estos ejemplos de una mirada a la palabra de Dios, la adoración, o sea, hay palabra de Jehová, adoración es que fueron iniciados por instrucción de Dios. Abraham no había tenido motivo para ir a Moriah si Dios no le hubiera dado instrucciones explícitas. Por eso le dice aquí en Génesis 22:2, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofreció allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y ofrécelo, allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Los magos no hubieran hecho el largo viaje a Belén, donde nació Jesús, si Dios no los hubiera guiado por medio de una estrella. Dice la Escritura en Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque tu estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No conocemos los detalles de cómo llegaron a saber que debían seguir esa estrella, ni cómo llegaron a saber que esta estrella, mejor dicho, les guiaría al sitio del nacimiento de Jesús. Realmente si uno analiza cómo es que se dio esto, por qué se dio, las condiciones, las circunstancias realmente que se dio, eso es lo importante. Cómo es que una estrella desde el cielo, ellos entendieron que les estaba guiando a un acontecimiento de lo más valioso que Dios nos haya dado. Solo sabemos que Dios usó la estrella para guiarlos. De todas las cosas que podamos concluir acerca de la estrella, hay una verdad que resulta manifiesta. Ella representaba la dirección divina. La segunda característica de estos ejemplos es que los dos constituyeron una respuesta de fe a la instrucción de Dios. Abraham procedió a obedecer sin cuestionar, ni titubear mucho menos. Se levantó temprano al día siguiente, enalbardó su asno, cortó leña para el holocausto. Después despertó a 2 siervos para que fueran con él, sacó a Isaac de la cama y salió en dirección a Moriah. La enalbardar, o sea, la palabra albarda, es una pieza principal
del aparejo de las caballerías de carga, que se compone de 2 almohadas rellenas de paja. Ejemplo, la albarda se coloca sobre el lomo del animal para que no se lastime. Pues eso es lo que hizo Abraham, enalbardó, pues preparó el asno para hacer este viaje. Analicemos más detenidamente las anteriores y otras características de la adoración, que es conforme a la palabra de nuestro Dios. Yo en este estudio voy a estar considerando, una vez les he dado esta parte introductoria, voy a estar considerando la adoración, primero, que es dirigida por Dios. Luego vamos a ver la adoración que se origina en el corazón del obediente. Y la última parte, la adoración que se centra en Dios, para llegar precisamente a una parte conclusiva. Veamos pues la adoración que es dirigida por Dios. Entre las más antiguas instrucciones que Dios dio al hombre están las directrices relacionadas con la adoración. Por ejemplo, vayamos a, ya les digo, la cita en Génesis capítulo 4, versos 3 al 8. Dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Luego veamos esta cita que tenemos precisamente en Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, el primer homicidio fue motivado por la ira de Caín al no seguir las instrucciones de Dios para la adoración. La totalidad de la narración de la Biblia es una revelación de la iniciativa de Dios, que procura unir al hombre con Él. Muestra cómo el hombre ha respondido a esta iniciativa. Bueno, ni la tradición ni las preferencias personales, fíjese bien, estoy hablando, uno, que ni la tradición, dos, ni las preferencias personales deben ser nuestra estrella guía. Tampoco debemos dirigirnos, un tercer punto sería, por lo que nos haga sentir bien, porque mucha gente eso es lo que anda buscando, el sentirse bien en la adoración. Dios jamás nos dijo cómo debemos sentirnos. Lo que nos dice es cómo debemos actuar, eso sí es claro. Los sentimientos
no son una buena indicación de lo que se debe hacer en la adoración. Es como el caso de las personas cuando uno les evangeliza y son personas que son renuentes y dicen, es que fíjese que no me da mi corazón, no he sentido el que yo quiera obedecer al Señor, no me llega eso. Eso es cuestión puramente sentimental, psicológica, porque desde el momento que la persona recibe el conocimiento de la palabra de Dios, desde ese momento ya es responsable para obedecer. Entonces, los sentimientos difieren mucho de una persona a otra, esa es una realidad. Lo que a uno le entusiasma, a otro puede resultarle chocante. A mí, por ejemplo, me entusiasma esto que estoy haciendo desde hace, creo que ya unos 8 meses. Me gusta el predicar la palabra de Dios, comenzando el día del Señor, siguiendo el día lunes, luego este día miércoles, el día sábado. Me gusta, a mí me emociona. Pueda que a muchos hermanos no pasen totalmente por desapercibido esta situación. Yo me preocupo por cada día que tengo que enseñar la palabra de nuestro Dios. Entonces, los sentimientos siguen la acción dirigida por Dios. La adoración no es simplemente una experiencia en la que se exacerban las emociones, o sea, en las que se irritan pues las emociones. Tampoco es solamente un ejercicio intelectual. La verdadera adoración llega a toda faceta de nuestro ser, hermanos y hermanas, cuerpo, alma y espíritu. Nos arrebata y mantiene todo nuestro ser en presencia del Todopoderoso, donde podemos disfrutar de la luz radiante de su gloria. Veamos este segundo aspecto que es muy importante, y es que la adoración se origina en el corazón obediente. ¿Por qué digo que la adoración se origina en el corazón obediente? La adoración no es que, yo no sé si ustedes en otros países conocen esta palabra. La oración no es changoneta, o sea, a la pasarraya pues, hacer lo que me dé la gana. No, eso no es adoración a nuestro Dios. Oiga, en base a la palabra de Dios. El libro de Levítico fue escrito para estipular las directrices que los sacerdotes debían seguir en su ministración diaria en beneficio del pueblo de Dios, por supuesto, en aquel tiempo, ¿verdad? En él se hace hincapié en el mantenimiento de la santidad de los sacerdotes al mediar ellos entre un pueblo impío y un Dios santo. Levítico no es lectura fácil ni interesante para la mayoría de las personas. Yo ya di hace unos meses excelentes estudios sobre este libro de Levítico y yo creo que nos gozamos mucho al estudiar sobre la santidad que allí se describe en Levítico. Al lector ocasional, este libro del Antiguo Testamento puede parecerle irrelevante y sin provecho alguno para la gente de hoy en día. Es como yo estoy dando el día domingo el libro de Génesis, pareciera irrelevante. No, mire, el domingo voy a dar unas lecciones fabulosas en relación a lo que aprendemos de cómo se condujo Abraham. Entonces, pues, ¿qué es lo que nosotros vemos? Es un libro que trata sobre mejor dicho, acercarse a Dios. Segundo, trata sobre estar en contacto con Él. Y tercero, sobre mantener una santa presencia con Él. Entonces, ¿qué podemos decir? Que acercarse a Dios
es asunto serio, hermanos y hermanas. Es el más grande privilegio que se le ofrece al hombre. Jamás debemos acercarnos a él a la ligera. No debemos intentar hacerlo poniendo nuestras propias condiciones. Yo no estoy de acuerdo, y bueno, no sé, porque como aquí solo yo hablo, si fuera en una clase sería diferente. Yo no estoy de acuerdo con aquellos predicadores que la reunión está fijada para comenzar a las 9 y no empiezan a las 9. 9:05, 9:10, 9:15. Y hermano, yo he estado en lugares donde he sido invitado a predicar. ¿Y por qué no empezamos? Le digo. Es que mire, hermano, hay hermanos que llegan un poco tarde y les estamos dando espera. No, eso es lo peor que puede haber, porque el respeto a la adoración de Dios es grande. Tiene que haber disciplina. Si uno o dos hermanos están presentes, o solo su esposa y sus hijos, con ellos empiece a adorar, hermano. Enséñele esa lección a la hermandad para que realmente haya esa disciplina. En medio de las minuciosas reglas y normas para el sacerdocio, Dios se tomó el tiempo para narrar la historia de cómo comenzaron los sacerdotes su primer día de trabajo. Solo le digo, lea el capítulo 9 de Levítico. Por razones de tiempo yo no lo hago. Al final de los diferentes sacrificios del día, sin embargo, vamos a leer un versículo, Levítico 9:24. Salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Lo que ocurrió después convirtió pues un día de alegría y celebración en uno de lamento. 2 versículos son suficientes para narrar el suceso. Sin embargo, la aleccionadora advertencia contenida en ellos no es para olvidar pronto. Nadab y Abiú, dos de los hijos de Aarón que eran sacerdotes y que habían ayudado a su padre en todos los sacrificios del día, trataron de acercarse a Dios con una ofrenda que no era conforme a las instrucciones de Dios, pues. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Miren qué claro, que él nunca les mandó. Levítico 10, 1 y 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, dice, y murieron delante de Jehová. El mismo fuego, pues, que había salido de delante de Dios para consumir el holocausto que estaba en el altar, consumió a Nadab y Abiú, y murieron estos, dice, delante de Jehová. El fuego que ofrecieron era un fuego extraño. ¿Qué era un fuego extraño, hermanos? Era un fuego profano, y lo profano Dios no lo acepta. Dios les había dado instrucciones explícitas en cuanto al fuego a ser usado en la adoración a Él, pero ellos no la siguieron. Alguien expresó lo siguiente, que los recién ordenados sacerdotes, por más buenas que fueran sus intenciones, hicieron algo que Dios no había mandado, y al actuar así, hicieron lo que Él había prohibido. Otro comentario dice lo siguiente, lo que Dios hizo fue una manifestación contundente para que Israel y todas las futuras generaciones tomaran nota de que Él exige ser adorado en los términos que Él fija. Estos hombres actuaron con atrevimiento. Es tan fácil, hermanos y hermanas,
caer en esta clase de comportamiento. Hablo también con mis hermanos compañeros de milicia, con los hermanos que presiden a las congregaciones aquí y en todo el mundo. Podemos incluso estar actuando con atrevimiento y a la vez estar creyendo todo el tiempo que estamos exactamente haciendo lo que Dios desea. No pensemos así de esa manera errónea, sino va en acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. La aleccionadora verdad es que si Dios se ha pronunciado, debemos estar atentos para escucharlo. La adoración es válida, hermanos y hermanas, solamente en la medida que ella sea una respuesta obediente a la revelación divina. Hay que respetar la palabra de Dios. Es cierto que el culto es más que forma, pero no significa que podemos olvidarnos de que Dios nos ha dado instrucciones, las cuales son explícitas, que nosotros tenemos que seguir o debemos seguir. La experiencia de Israel, les presento este ejemplo y se lo voy a describir. La experiencia de Israel con el arca del pacto constituye una vívida ilustración de la anterior verdad. El tabernáculo y los objetos que había en él eran usados en la adoración. El objeto que menor representaba la presencia de Dios era el arca del pacto. Dios moraba entre los querubines que estaban sobre el propiciatorio que estaba encima del arca. Cuando Elí era sacerdote, los filisteos capturaron el arca, pero estos pronto la volvieron a enviar a su lugar, debido a que en todo lugar donde la ponían era maldecido el pueblo filisteo que estaba en los alrededores. Era el arca de Dios. El arca estuvo en tierra de los filisteos solo 7 meses. Cuando no sabían de qué modo podían volver a enviarla a Israel, los sacerdotes y adivinos filisteos decidieron hacerle un carro nuevo. Imaginen los adivinos metiéndose en esta situación. Bueno, en este carro pondrían el arca junto con presentes de oro. Planearon uncir al carro 2 vacas que estuvieran criando, a las cuales no habían sido puesto yugo, y después les quitarían a estas sus terneros. Cuando soltaran las vacas, estas naturalmente irían a algún lugar a buscar a sus crías. Los filisteos determinaron de antemano que si las vacas subían por el camino que llevaba a Bet-Semes, ello sería señal de que era Dios quien les había traído las desgracias. Si no subían por el camino a Bet-Semes, sabrían que no habían sido maldecidos, sino que sus desgracias habían sido solo coincidencias. Al final, las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes. De aquí fue llevada el arca a casa de Abinadab en Kiriat Jearim, donde estuvo 20 años. Cuando David fue proclamado rey, el deseo de éste por contar con la presencia de Dios lo motivó a traer el arca a Jerusalén. Después de consultar con sus capitanes y jefes, llegaron todos al acuerdo de que el arca debía estar en Jerusalén, porque ellos no se habían acercado a Dios en el lugar donde Él había establecido su nombre, es decir, establecido su nombre por largo tiempo, pues. Del mismo modo que los filisteos hicieron 20 años atrás, los israelitas pusieron el arca en un carro nuevo que era guiado por Uza y Ahío, salieron con gran regocijo, cantando y tocando música
a medida que avanzaban. Cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes empezaron a tropezar. Y Usa, evidentemente creyendo que el arca estaba a punto de caer del carro, puso su mano sobre esta para estabilizarla. Yo quiero tomar el lugar de Dios, como que estaba diciendo. En aquel mismo instante murió ahí delante del Señor. Si usted quiere ver esta historia que yo le he parafraseado, vea el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 1 al 11. También puede consultar primer libro de Crónicas, capítulo 13, versos 1 al 10. Bueno, los israelitas habían consultado con sus capitanes y jefes, pero ni David ni los que ayudaban habían consultado con el Señor. Todo el evento fue irreverente, no porque no fueran sinceros, sino porque actuaron de modo contrario a la voluntad de Dios al trasladar el arca. Entonces, David estaba molesto y a la vez asustado. No sabía cómo traer el arca a Jerusalén, así que la llevó a casa de Obed-edom, donde la dejó 3 meses. Y no fue sino hasta que a David le dieron aviso de que Dios había bendecido la casa de Obed-edom, que renovó sus esfuerzos por trasladar el arca a Jerusalén. Esta vez, sin embargo, es evidente pues que averiguó el modo correcto de transportarla. Se dio cuenta de que la tragedia había sobrevenido porque desde un principio no habían sido los sacerdotes los que la llevaran, porque no habían inquirido de parte de Dios como deseaba, es decir, como deseaba él, que se transportara el arca. Por eso el verso 13 de 1 Crónicas 15 dice, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Se dio cuenta pues de que los levitas eran los únicos que debían llevarla. Dice el verso 2 de 1 Crónicas 15, se dio cuenta, es decir, porque estos había elegido Jehová para que llevaran el arca de Jehová y le sirvieran perpetuamente. De nuevo, pues, David congregó a los israelitas para celebrar el evento. Esta vez, sin embargo, pidió 862 descendientes de los hijos de Aarón que le ayudaran. Llamó a los sacerdotes y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. 1 Crónicas 15:12. Esta vez pues el traslado del arca tuvo éxito porque los hijos de los levitas llevaron el arca puesta sobre sus hombros, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. 1 Crónicas, capítulo 15, verso 15. Si nosotros, pues, al igual que David, anhelamos estar en presencia de Dios, bien haríamos, hermanos y hermanas, en aprender de modo sincero, aunque erróneo, de David acercarse al trono de Dios. Bueno, veamos cómo es que el tercer punto de este mensaje que les estoy presentando. La adoración se centra en Dios. Ningún estudiante de la palabra pondría en duda que el objeto de la adoración es Dios. Él es el único a quien debemos ofrecer
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, Hebreos 13:15. La adoración es la esencia de nuestra identidad como pueblo de Dios. El inquirir de Él sus instrucciones puede ser un proceso muy difícil para personas que viven en un mundo en el que predomina la filosofía de hazlo a tu manera. Y esto ha contagiado a congregaciones del Señor de hacer adoraciones a tu manera, a su manera. Tenemos la tendencia a pensar más en términos de lo que atraerá a la audiencia más grande y de lo que hará que sigan viniendo. Puede que nos parezca que el tener una audiencia más grande resultará en una experiencia de adoración más entusiasmante. Puede que estemos siendo tentados a pensar en términos de qué es lo que les dará a los que presiden la adoración la oportunidad de ejercitar los talentos que Dios les dio. Cuando comenzamos a pensar, hermanos, de este modo, nos estamos alejando del centro de adoración. Yo hago un llamado a mis hermanas que están enseñando, que tengan cuidado en sus enseñanzas, que no sobrepase la autoridad del hombre. Tengan ese cuidado, hermanas, porque puede haber un momento en que haya problemas serios dentro de la iglesia por no limitarse a lo que las hermanas tienen que hacer. El dejar de prestar atención al centro de la adoración resulta en una adoración superficial y menos edificante en lo espiritual. Tal adoración resulta atrayente, pues, a la carne y no al espíritu. El deseo carnal no tiene lugar delante del trono de Dios, excepto como sacrificio a la santidad de Dios. Si lo que hacemos cuando adoramos es atrayente a la carne, entonces no estamos realmente adorando. El ego, en todas sus diversas formas, siempre buscará la manera de inmiscuirse en la presencia de Dios. Demasiado a menudo la modernidad habla en voz más alta que la voz de Dios. Se da más importancia a las exigencias de la cultura que a las exigencias de Dios. Miren lo que le pasó a Nadab y Abiú, recuérdelo. La modernidad presenta un sistema de valores que se entrelazan, sistema que ha invadido y se ha posesionado de la psique de toda persona, de lo emocional. Simplemente es inaudito el poder que tiene la modernidad de reorganizar los apetitos humanos, los procesos de pensamiento y los valores. Es para ponerlo en términos bíblicos la mundanalidad de nuestros tiempos. Aunque la adoración verdadera ha sido concebida por Dios para satisfacer y hacer sentirse realizado al adorador, hay un problema innato asociado con la idea de la completa realización de uno. El término teológico para este problema es el antropocentrismo. Esta palabra es larga, que simplemente significa el antropocentrismo es centrado en el hombre. Refleja la parte de nosotros que tiene problemas para escuchar a Dios, la parte que desea sucumbir a la carne. No hay realización para la carne delante del trono de Dios.
Cuando la verdadera adoración tiene lugar, Dios llena la copa del adorador como llena a los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:6. Ser llenado por Dios no es lo mismo, hermanos, que satisfacer los apetitos personales de cada uno para entretenerse en nombre de la adoración. La adoración debe llenar las necesidades humanas y de hecho las llena, pero no en el nivel superficial de la experiencia física o emocional. La verdadera adoración no es un concierto o actuación cuyo fin sea provocar en los participantes un frenesí emocional. Tiene que ver más bien con la alabanza llena del Espíritu, cuyo fin es dar gloria y honrar a nuestro Salvador y Dios, lo cual a su vez llena al adorador con su poder y con su presencia. La adoración no tiene que ver con exaltar el ego y las ambiciones personales, sino con renunciar al ego. No tiene que ver con fomentar el sentimiento de dignidad y estima propia de uno, sino, hermanos y hermanas, con reconocer a Dios como el único digno de alabanza y exaltación. Es precisamente por tal situación que iglesias de Cristo, hablo de iglesias de Cristo, hermanos, han caído en introducir los instrumentos musicales en la adoración, tristemente hablando, porque han querido darle más rienda suelta de complacer a la audiencia en el aspecto emocionalista que en lo que el apóstol Pablo nos enseña en cuanto a cantar con el espíritu y con el entendimiento. Cuando Dios se convierte en el centro de interés de nosotros, nosotros nos convertimos en el centro de interés de Dios. Cuando nos humillamos a nosotros mismos, Él nos exalta. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No adoramos a Dios para que Él haga que nos pasen cosas buenas y tampoco nuestra adoración obliga a Dios a velar porque nada malo nos pase. Hermanos y hermanas, adoramos a Dios porque Él es Dios. La adoración tiene lugar en 3 niveles. El primer nivel es una experiencia, podemos decir, estética, un sentimiento de sobrecogimiento. Este es el nivel en el cual sentimos que es más difícil negarnos a nosotros mismos y dejar a Dios hacer las cosas a su modo. Esta es precisamente la clase de adoración, hace que uno se sienta bien, es atrayente a nuestro sentido personal de belleza y de magnificencia. El segundo nivel se llama el nivel moral. En este nivel nuestra gratitud hacia Dios nos mueve a una respuesta activa. Y el tercer nivel es el religioso. En este estamos conscientes de que Dios ha tomado la iniciativa y revelamos su persona y su propósito para nosotros. El entender lo anterior exige una respuesta que reconozca su dignidad. Es un entendimiento que solo puede venir por oír a Dios y por responder a Él de un modo que sea conforme a su palabra. Yo quiero decir para terminar, aunque haya quienes consideren que la Biblia está desactualizada, porque hay predicadores que han caído en esta situación y está desvinculada en lo cultural, dicen, y hay que culturizarla. La palabra de Dios debe seguir siendo la autoridad que determine nuestro comportamiento en la adoración, hermanos y hermanas. Su palabra debe gobernar nuestra conducta, independientemente del medio cultural que nos rodea o de la opinión
de masas. La adoración que es inspiradora, pues, para los creyentes que están seguros en el Señor, es una adoración real. No tiene que ser una adoración aburrida. Cuando el pueblo de Dios pone en el centro de sus vidas la adoración centrada en Él y o mejor dicho, dirigida por su palabra, sus bendiciones se derramarán en medio de nosotros. Este es el mensaje, hermanos, que les presento. Adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Dios bendiga su bendita palabra. Amén.